1, 2, 3, 4. Well, she was just 17, you know. Paul McCartney nació en el Hospital Walton de Liverpool el 18 de junio de 1942, de madre católica y padre protestante. Debido a una boda tardía, cuando Paul nació, sus padres bordeaban los 40 años. Su padre amaba la música, se ganaba la vida como vendedor de algodón y solo había completado la instrucción primaria, ya que abandonó la escuela a los 14 años. Debido al trabajo de su madre como enfermera, la familia vivía trasladándose permanentemente de pueblo en pueblo, incluido su hermano Michael, año y medio menor que Paul. Su primera infancia transcurrió conjuntamente con la Segunda Guerra Mundial, y era común para él utilizar campos de juego donde había huellas de bombas, lo cual parecía no importarle y jamás tuvo un susto. A los 10 años le gustaba visitar la playa y el faro de Mersey. En alguna ocasión 2 muchachos vecinos lo atracaron y le robaron el reloj. Paul recuerda lo mal que se sintió, y al contarle a su padre lo sucedido, decidieron reportar el robo a la policía. Recuperé mi reloj y fue la primera vez que estuve en una corte, dice sonriendo. Empezó Paul McCartney la escuela tardíamente, en el Liverpool Institute, y cuenta que fue testigo de múltiples discusiones religiosas entre católicos y protestantes. Dice él, mi padre fue un músico nato, por instinto y completamente autodidacta. Había tocado la trompeta en una banda de jazz siendo más joven. Recuerdo una foto de mi padre que alguien en la familia me regaló. Él estaba al lado de un gigantesco tambor, y esa foto nos serviría de inspiración muchos años después para el álbum del Sargento Pepper. Mi padre tocó trompeta hasta que perdió los dientes, y después intentó el clarinete, pero fue un desastre. En casa tocaba muy bien el piano, siempre lo teníamos y todavía lo conservo. Mi padre lo compró en el almacén de Harry Epstein, el papá de Brian Epstein. Aún hoy amo profundamente ese piano porque fue de él y creo que es cuestión de genes. Y fue él quien le dio a Paul McCartney sus primeras clases de música, ya que en la escuela jamás tuvo instrucción de ese tipo. Sin embargo, por ser autodidacta, se negó a enseñarle a tocar piano, argumentando que debería tener instrucciones de un profesional. Eran sus razones y Paul las respetó. Al final aprendió a tocar de oído como lo hizo su padre. Tuvo una instructora que lo aburrió y hasta la fecha nunca aprendió formalmente a leer o escribir música. El padre lo impulsó a tocar el piano diciéndole que así lo invitarían a muchas fiestas, especialmente en las de Año Nuevo, donde él siempre tocaba. Lo hizo hasta que la artritis se lo impidió. En alguna ocasión, recordando su niñez, Paul declaró que aquella fue más confortable y cálida que la de John Lennon, y eso lo considera como algo muy positivo para el desarrollo de su personalidad. Indudablemente, Paul admiraba a su padre, quien también era experto en crucigramas, y como buen autodidacta tenía un extenso y refinado vocabulario, el cual transmitía a Paul, quien se lucía en la escuela, principalmente siendo el número 1 en las clases de ortografía. Como su madre era enfermera, Paul y su hermano querían ser médicos, pero consideraban que eran muy perezosos para tan altos estudios. Cuando McCartney tenía 14 años, murió su madre de cáncer, hecho que afectó mucho su etapa de adolescente. Recuerda que su madre aspiraba a hablar el mejor inglés posible, pero tenía un defecto de vocalización, lo cual hacía que Paul se burlara de ella. Esto fue un hecho que le causó gran remordimiento después de que ella falleció. Esa muerte afectó también profundamente a su padre, a quien vio llorar en varias ocasiones. Paul consideró eso como muy grave y decidió colocarse una especie de coraza en su espíritu para soportarlo. Años después, al tener conversaciones con John Lennon, quien también había perdido a su madre trágicamente en la adolescencia, se reconfortaban mutuamente. A veces reían, pero otras lloraban juntos. Algún tiempo más tarde, su padre le regaló una trompeta con la que Paul practicó con constancia, pero como también quería cantar, le pidió permiso para cambiarla por una guitarra. Así consiguió una acústica marca Zenith, que todavía conserva. A los 14 años compuso su primera canción llamada I Lost My Little Girl, un tema muy inocente. Luego compuso algunas más hasta llegar a 20 Flight Rock, aquella que le permitió entrar a formar parte de The Quarrymen.
McCartney recuerda perfectamente el día que conoció a John Lennon. Fue el 6 de julio de 1957. Tenía 15 años y le gustó cómo John cantaba. Luego Paul hizo una demostración con el piano e interpretó el tema que lo llevaría a ser parte de los futuros Beatles. A George Harrison lo conoció en el bus que los llevaba al colegio. Él se subía una parada después. Comenzamos a hablar, dice. Paul era un año menor, así como Ringo. Era 2 años mayor, y Paul lo consideraba como muy grande. Cuando Ringo se unió a los Beatles, ya tenía barba, vestía formalmente y hasta un auto poseía. George nos sorprendió con sus extraordinarias dotes con la guitarra, y fue realmente la guitarra rítmica de los años por venir. Al igual que Lennon, Paul fue un fanático admirador de Elvis Presley, y la idea de componer y cantar que hacía Buddy Holly los impulsó a hacer lo mismo. John Lennon era muy corto de vista, dice Paul, pero solo usaba sus anteojos en privado hasta que Buddy Holly empezó a usarlos en público con gran éxito. Eso cambió la actitud de nuestro amigo. Luego se sentaba horas enteras en compañía de Lennon a componer canciones con una regla básica. Debían ser capaces de recordar las canciones sin tener que escribirlas, argumentando que si ellos no eran capaces de recordarlas, ¿cómo pretender que gente que no las había escrito las recordara? Por ese entonces compusieron Love Me Do y I Saw Her Standing There, y John se lució en la interpretación de la armónica. Cuando reunieron 5 libras pudieron pagar un estudio que les permitió grabar y hacer un disco de acetato. Esto fue en 1958. Después compitieron sin éxito en diferentes concursos, y siempre perdieron. Luego, como los 3, John, Paul y George, eran guitarristas, pensaron que era necesario buscar un talento que tocara bien la batería. El camino ahora estaba despejado para los futuros Beatles.